In this unit, we are going to discuss jobs and workplaces. En esta unidad vamos a hablar sobre trabajos y lugares donde trabajamos. And we will also discuss grammar-wise. We will also discuss WH questions in present simple. Vamos a hablar sobre las preguntas que contienen estas palabras especiales que empiezan con WH en el presente simple, ¿ya? We will also discuss opinions about jobs. También vamos a hablar sobre las opiniones que tenemos sobre diferentes trabajos. Vamos a aprender algunos adjetivos y la posición del adjetivo en la oración inglés. And we'll also be speaking about the position of the adjective in the English sentence. Okay, let us have a look in the first place at exercise 1. Vamos a ver primero ejercicio 1. And here we have a lot of vocabulary. Acá tenemos mucho vocabulario. ¿Ya? Déjenme leer primero, por favor. Accountant, bellhop, cashier, chef. Chef no se pronuncia chef, se pronuncia chef. Es una excepción. Así que hay que recordar nada más. Doctor, front desk clerk, host, nurse, office manager, police officer, receptionist, salesperson, security guard, server, taxi driver, vendor. Hablando de las profesiones, accountant, contador. Bellhop es una persona que trabaja en el hotel y ayuda con maletas. Vamos a ver en la foto. Bellhop. This is the bellhop. Okay. Ahora, ¿qué más? Chef es un cocinero, ¿ya? En el hotel o restaurante, ¿no? Cashier es, a ver, mejor muestro, ¿no? En la foto, un momento. ¿Dónde está? Pues es la persona a quien normalmente pagamos. This one. Okay. Doctor, front desk clerk. Ahora, hay dos palabras, front desk clerk and receptionist. Son muy parecidas, pero normalmente esto se llama front desk clerk. Es lo que nosotros o ustedes en español entienden como recepcionista. This is the receptionist. Receptionist has more meanings. Esta palabra tiene más sentidos. Es una persona que atiende llamadas también, ¿no? Y no solamente trabaja, por ejemplo, en el hotel, a veces se usa para hablar sobre personas que trabajan en el hotel, pero también receptionist es una persona que puede trabajar en la oficina, ¿ya? So, this is the receptionist. Ahora, office manager, a ver, host. Host, this is the host. Es una persona que trabaja en el restaurante, atiende a los clientes, es como la persona que muestra dónde ir para sentarse y también cosas así. Nurse, enfermero, enfermera, office manager, police officer, receptionist, ya hemos hablado, salesperson. Salesperson es la persona que vende en una tienda, ¿ya? Y esta palabra vendor, this is the vendor, es la persona que también el trabajo es vender, pero mayormente en la calle, ¿ya? Security guard, server, taxi driver. Bueno, server, this is the server. The synonym of server would be waiter. Esta palabra tiene sinónimo, waiter. Igual es la persona que atiende en el restaurante o en una cafetería, ¿ya? De esta manera. Ahora, vamos a pasar acá. Para preguntar sobre la profesión, normalmente decimos, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? Si se trata de la tercera persona singular,
¿ya? Si hablamos de he, she or it, usamos la forma del verbo auxiliar do, pero la forma será does. What does he do? Y hay que tener cuidado. En el presente continuo, in the present continuous, what are you doing? Are you doing? A ver. Esta pregunta significa qué estás haciendo ahora mismo. Y de ninguna manera significa que se trata de la profesión. Para preguntar sobre profesión usamos la primera pregunta, ¿ya? Acá tenemos, what does she do? She's a police officer. Cuando ustedes hablan de una profesión, se usa esta fórmula, ¿no? She's a police officer, she's a teacher, she's a cashier, she's a nurse, she's a doctor. Y no se olviden poner este artículo antes de la profesión, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la siguiente página. Y acá nos están preguntando. So here we are being asked. Who works in these places? Complete the chart with jobs from exercise 1. Add more job to each list. For example, por ejemplo, tenemos algunos lugares acá y tenemos que poner qué personas trabajan en estos lugares. Por ejemplo, a doctor works in a hospital. No se olviden poner es cuando se trata de la tercera persona singular. El doctor o la doctora, no importa. Es he or she, es ella o él cuando se trata de ella o él se pone en el presente, se pone es junto con el verbo, ¿ya? A doctor works in a hospital. A nurse works in a hospital. Now, and who works in an office? Vamos a ver quién trabaja en la oficina. Por ejemplo, receptionist works in an office. Or you can also say a secretary works in an office too. Yeah. In a store, shop assistant works in a store. A cashier en una tienda, ¿no? Cashier. A cashier works in a store. And who works in a hotel? ¿Quién trabaja en el hotel? For example, front desk clerk works in a hotel. Front desk clerk. Presten atención, ¿no? Cómo se escribe esta palabra. I see. And a bellhop. ¿Ya? A bellhop. Okay. Acá tenemos. Y vamos a ver qué más podemos decir sobre esas profesiones. Let us see what else we can say. Now, in part B, en la parte B, tenemos que hacer lo siguiente. Ask and answer who questions about jobs. Use these words. Tenemos que hacer preguntas sobre estas profesiones y también dar respuestas usando esas palabras. Primero vamos a ver qué significan. Wears a uniform. Lleva el uniforme. Talks to people. Habla con la gente. Sits all day. Está sentada hoy día. O el día. Works hard. Trabaja duro. Stands all day. Está parada todo el día. Works at night. Trabaja en la noche. Works with a team. Trabaja con el equipo. Makes a lot of money. Hace mucho dinero. Para hacer la pregunta con la palabra who, lo único que tenemos que hacer es, bueno, organizarla de esta manera. Who wears a uniform? A police officer wears a uniform. A security guard wears a uniform too. We can also say that, for example, bien podemos decir que, por ejemplo, a nurse wears a uniform, la enfermera. Police
No, police officer está. A doctor wears a uniform. ¿Ya? El doctor también tiene su uniforme y lleva su uniforme. De la misma manera se puede hacer preguntas usando todas las palabras. Who talks to people? ¿Ya? Who talks? Se supone que estamos preguntando sobre él o ella, así que también el verbo recibe es. Who talks to people? ¿Y cómo les parece? ¿Quién habla con la gente? A vendor talks to people. A taxi driver talks to people. Who else? A receptionist talks to people because he has to answer the phone calls. Él tiene que atender las llamadas. Or, for example, who sits all day? The secretary sits all day. Who else? A front desk clerk sits all day. Who works hard? ¿Quién trabaja duro? A doctor works hard. Server, mozo, ¿no? Server works hard. Or who stands all day? ¿Quién está parado todo el día? Well, a server stands all day. A vendor stands all day. Y hay muchas personas así que tienen que estar parados, ¿no? Todo el día. Works at night. Who works at night? A doctor works at night. A taxi driver works at night. A police officer works at night. De esta manera. Ahora, ¿está claro esto? Y vamos a ver un diálogo que nos va a mostrar un poco de gramática que vamos a ver hoy día. Primero, vamos a escuchar el diálogo, ¿ya? Practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's an accountant. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Ok. Vamos a ver algunas cosas acá. En el primer lugar, H se pronuncia. También tenemos que poner acento en el segundo sílabo. Hotel. In a hotel. What does your brother, no, where does your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? In a hotel, en un hotel. Ahora, accountant, es una de las profesiones que hemos visto, contador. La pregunta how does he like it significa ¿y cómo le gusta su trabajo? ¿Ya? Hate, como se recuerdan, odiar algo. He hates it. He doesn't like the manager. No le gusta su gerente, ¿no? What else? That's funny. Es divertido. My brother works there too. Tú significa también. Es uno de los significados. Cuando la palabra tú está en el fin de la oración, significa también. Pero antes del adjetivo significa demasiado. Too expensive, demasiado costoso. Too boring, demasiado aburrido. De esta manera, ¿no? Ahora, acá tenemos muchas preguntas en el presente simple que empiezan con varias palabras, ¿no? Where, dónde, how, cómo, o what, yeah. A ver. Todas estas preguntas tienen la misma estructura. Entonces, no es tan difícil hacer preguntas en el presente simple. Ahorita vamos a verlo. En nuestro caso, vamos a agrandar esta parte. A nosotros nos interesan solo 3 preguntas. Where, ¿dónde? Se trata del lugar. What, ¿qué? O a veces, ¿cuál? En este caso, significa ¿qué? ¿Qué hace la persona? How es ¿cómo? Para mostrar la estructura de la pregunta, les voy a mostrar una tabla, ¿no? Acá tenemos muchas preguntas más, pero
la estructura se ve muy bien. Y nosotros en el libro tenemos solamente what, where, and how. Las demás preguntas tal vez ya saben o no saben, pero igual la estructura es así. Se pone la palabra, ¿no? A1U8 question. Después se usa el verbo auxiliar do o does. Eso depende de qué tipo de pronombre tienen. Para he, she, it siempre se usa does. ¿Ya? What does he like? What does she like? What does it like? Para pronombres I and you se usa do igual como para los pronombres we. A ver. We and they. ¿Ya? Igual como para esos pronombres es plural. ¿Ya? Y you se repite otra vez porque you se usa para hablar, o sea, en lugar del pronombre tú, usted o ustedes, es lo mismo. Así que acá nos intentan demostrar que se usa para, como en la forma singular y plural es igual. ¿Ya? Y de ahí ustedes usan el pronombre. No es obligatorio usar el pronombre. Se llama el sujeto, ¿no? Puede ser el pronombre o puede ser una persona de quien hablamos, por ejemplo. For example, where does your sister, tu hermana, en lugar de she, pero igual tu hermana es she, la podemos sustituir con este pronombre. Entonces, where usamos does. Where does your sister work? ¿Dónde trabaja tu hermana? ¿Ya? Y vamos a regresar a nuestro libro. Entonces, otra vez, where significa dónde, what, qué o cuál, how, cómo. Y bueno, la estructura es igual. Where do you work? In a hospital. ¿Dónde trabajas? Entonces, tenemos que darle respuesta sobre el lugar. In a hospital. What do you... Esto ya hemos visto. La pregunta significa ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? How do you like it? ¿Cómo te gusta? Si se trata de él o ella, se usa does. Esto ya hemos visto. Where does he work? What does he do? How does he like it? Y hablando de ellos o nosotros, we, también vamos a usar la forma del verbo auxiliar do. Where do they work in an office? What do they do? En este caso, no se olviden, este es el verbo auxiliar. El verbo auxiliar solo ayuda a hacer la pregunta, pero no se traduce. Esto es el verbo que da sentido a la oración. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Ya? Se traduce este verbo, en este caso. Vamos a practicar un poquito. So what do we do? What do we have to do here? ¿Qué vamos a hacer acá? Complete these conversations. Tenemos que completar esas conversaciones. Then practice with a partner. What does your sister do? ¿Qué hace tu hermano? Hermana. My sister, she's a teacher. Y ahora, para decidir cómo vamos a organizar esta pregunta, tenemos que ver la respuesta. It's difficult, but she loves it. La persona dice, es difícil, but she loves it. Pero ella la adora. Entonces, la pregunta era, ¿cómo le gusta su trabajo? ¿Cómo? En inglés es how. Does ya está hecho? She like it. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Ahora, acá nos falta la primera palabra y la respuesta es in an office. Es un lugar, ¿ya? Así que la pregunta era, where does your brother work? In an office, he's an accountant. Oh. Igual, como acá nos dicen que no le gusta, ¿ya? Entonces, la pregunta era cómo le gusta su trabajo. How does he like it? He doesn't like it. He doesn't really like it. Realmente no le gusta.
Now, acá tenemos la respuesta. Oh, I guess they like them. Entonces, la pregunta es, ¿cómo les gustan a sus padres sus trabajos? How your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. I don't remember. Y la respuesta es sobre el lugar. In a big hospital. Entonces, where, ¿dónde? Where do they work? ¿Dónde trabajan? In a big hospital, they are doctors. Y acá la persona dice qué es lo que hace, ¿no? Entonces, la pregunta era sobre su trabajo o ocupación, ¿no? What do you do? I'm a student. I see. Igual, la persona da una opinión sobre las clases que tiene. Entonces, how do you like your classes? They're great. I like them a lot. Y bueno, eso es acerca de las preguntas en el presente simple. Ahora vamos a pasar a la siguiente página y de acá vamos a aprender algunos adjetivos para dar opiniones sobre los trabajos que tenemos. Yo recomiendo escuchar primero lo que dicen las personas de acá. Listen and practice. What's your job like? ¿Cómo está tu trabajo? Y vamos a escuchar primero. Lawyer at a big... Paid, listen, and practice. What's your job like? I'm a lawyer at a big law firm. It's difficult and really stressful. I don't like my job much. I'm a photographer for a local newspaper. I love my job. It's not easy, but it's fun. I'm a software engineer. My job is okay. It's easy and pretty relaxing, but it isn't boring. I'm a pilot for a small airline. It's a little dangerous, but very exciting. I like my job a lot. Entonces vamos a ver los adjetivos que podríamos usar hablando de nuestros trabajos. I'm a lawyer at a big firm. It's difficult, es difícil, and really stressful, estresante. I don't like my job, man. A photographer for a local newspaper. I love my job. It's not easy, no es fácil, but it's fun. Es divertido. No hay que confundir con funny. Funny es gracioso, ¿ya? Algo que los hace reír, pero it's fun, es divertido, es interesante. I'm a software engineer, relaxing, relajante, boring. Boring significa aburrido, ¿no? Y lo último que tenemos acá es a little dangerous, un poco peligroso, exciting, ¿ya? Interesante, ¿ya? I like my job a lot. Entonces, vamos a ver las preguntas que nos hacen acá. Who likes his or her job? Who doesn't? Why and why not? Entonces, vamos a empezar con la persona a quien no le gusta su trabajo. For example, we can see that Lina, who is a lawyer at a big firm, doesn't like her job because it's stressful and difficult. ¿Ya? A los demás les gusta su trabajo. For example, Melanie likes her job because it's fun. Martin likes his job because it's relaxing. It's not boring. Barry likes his job because it's exciting, no? What jobs do you think are interesting? What jobs are not interesting? En este caso, ustedes pueden dar sus opiniones de esta manera. I think, por ejemplo, a police officer
No, el police officer ya hemos usado mucho. Digamos, a chef. Chef, no se olviden, ¿no? Que esto se pronuncia como chef. A chef is an interesting job. ¿Qué trabajos no son muy interesantes? I think secretary is not a very interesting job. No es un trabajo muy interesante. It's not a very interesting job. ¿Ya? De esta manera. Pero ya hemos usado un poco de gramática que vamos a ver ahorita. Antes de verla, escucharemos un diálogo más. Se llama It's a dangerous job. Y acá ya tenemos un adjetivo que hemos aprendido, ¿no? Vamos a escuchar primero. Page 53. Exercise 7. Listen and practice. Hey, Paula. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's difficult, but the students are terrific. How are things with you? Not bad. Guess what? I'm a firefighter now. Really? Wow. How do you like it? It's a dangerous job, but it's really interesting. I love it. Okay, but please be careful. Ok. Ahora, yo escuché, normalmente cuando se dice yo escuché, no se usa la forma del pasado, se usa así, es como una expresión fija. Here you have a new job. ¿Ya? O también, ¿qué más? How do you like it? It's really interesting. I love it. Be careful significa ten cuidado. ¿Ya? Ahora acá ya tenemos algunos casos cuando se usan adjetivos. For example, it's really interesting, o como hemos dicho acá, it's a dangerous job. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se usan los adjetivos en inglés? En el primer lugar, antes de hablar de la posición de los adjetivos en la oración, tenemos que entender, ¿ya?, que los adjetivos no se cambian en inglés. Por ejemplo, si ustedes lo usan con un sustantivo plural, girls, ¿no? El adjetivo no recibe este es, porque en español eso sí pasa. Las niñas hermosas, ¿ya? En inglés, beautiful girls. Se cambia solamente el sustantivo. Es una cosa. La otra cosa es que es muy común poner el adjetivo en inglés, en español, después del sustantivo. Chica hermosa, clima bonita. En inglés, normalmente el adjetivo viene, como está acá, antes del sustantivo. Adjective plus noun. The doctor has a stressful job. ¿Ya? Ahora, has a stressful job. Y cuando sabemos que antes de la profesión se pone el artículo. En este caso, si tienen un adjetivo, tienen que poner este artículo antes del adjetivo. A doctor has a stressful job. Nunca se dice a job stressful. A firefighter has a dangerous job. Tampoco se dice a job dangerous. En el caso si tiene una construcción así, cuando hay el verbo to be, en este caso sí, el adjetivo se pone después del verbo to be. A doctor's job is stressful. A firefighter's job is dangerous. Y no se olviden, ¿no?, que esto, apóstrofe con es, significa pertenencia. El trabajo del doctor, ¿ya? O el trabajo del ¿cómo se dice?
bombero, de un bombero, claro. Entonces, vamos a ver, la meta en este caso es enseñar a los alumnos a construir oraciones diferentes, ¿no? Write each sentence a different way. Entonces tenemos que ver la estructura y poner la otra. Miren. A photographer's job is interesting. A photographer has an interesting job. A pilot's job is exciting. De otra manera podemos decir, a pilot has an, la forma en se pone cuando la siguiente palabra empieza con un vocal. Exciting. Has an exciting job. Ahora, a teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Y esas tres oraciones tenemos que organizar al revés, o sea, usando también la otra estructura. A cashier has a boring job. Entonces, cashier's job is stressful. Yeah. An accountant has a difficult job. And accountants, no se olviden, job is difficult. Oops, difficult. Okay, and the last one, a receptionist has an easy job. A receptionist's job is easy. ¿Ya? Es fácil. Para repasar los adjetivos, vamos a ver. For example, write one job for each adjective. Adjective, do your classmates agree? Entonces, easy significa fácil. So, for example, an actor has an easy job. From my point of view, it's difficult to be a firefighter. Es difícil ser un bombero. Entonces, acá voy a escribir firefighter. ¿Ya? A ver. Firefighter. Dangerous, police officer. Yeah. Or, for example, a pilot. Pilot has a dangerous job. Boring. What is the boring job? Accountant. From my point of view, accountant is a really boring job. Como yo pienso, es un trabajo muy aburrido. Exciting. Who has an exciting job? Maybe a doctor at some point, or I don't know. Well, a police officer, also dangerous, but exciting as well. Relaxing, software engineer. ¿Ya? Lo que hemos visto en el ejercicio anterior. Entonces, para hoy día es todo. That's it for today. I'll see you next time. Goodbye.